Nadie en el restaurante sabía que, en ese preciso instante, una de las mujeres más poderosas del país estaba a punto de romperse por dentro. No por dinero, no por poder, sino por algo mucho más simple y devastador: la humillación pública de sentirse invisible. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Era Nochevieja, el tipo de noche en la que el tiempo parece contener la respiración, en la que todo el mundo finge estar celebrando algo, aunque no siempre sepa qué. El restaurante más exclusivo de la ciudad brillaba como una joya cerrada para unos pocos elegidos. Luces cálidas, copas de cristal fino, trajes impecables, vestidos que costaban más que el salario anual de muchas personas. Allí, entre risas estudiadas y brindis calculados, entró sola Valeria Montes. Tenía 43 años y era directora ejecutiva de uno de los conglomerados tecnológicos más influyentes del sur de Europa. Su nombre aparecía en rankings, portadas y conferencias internacionales. Gestionaba cifras que mareaban, tomaba decisiones que movían mercados y despedía o contrataba a cientos de personas con una sola firma. Aquella noche vestía un elegante vestido oscuro, sobrio, perfectamente ajustado, y llevaba un bolso discreto solo para quien supiera reconocer su verdadero valor. Había reservado mesa con semanas de antelación, no porque lo necesitara, sino porque incluso alguien como ella odiaba la improvisación. Se acercó al maître con paso firme. No sonrió, pero tampoco lo necesitaba. Estaba acostumbrada a que el mundo funcionara como debía. El hombre revisó una lista que apenas miró de verdad. Frunció el ceño con una expresión ensayada y levantó la vista con una sonrisa incómoda. «Lo siento mucho, señora. Ha habido un error. Su mesa fue asignada a otro grupo». Valeria no reaccionó de inmediato. Durante una fracción de segundo, pensó que había oído mal. El ruido del restaurante siguió igual. Las conversaciones no se detuvieron. Nadie dejó de reír. El mundo no se dio cuenta de que algo acababa de quebrarse. ¿Un error?, preguntó con calma. Tengo confirmación. El maître se encogió de hombros con una cortesía vacía, como quien sabe que está hablando con alguien importante, pero no lo suficiente como para corregir la situación. Esta noche está todo completo. Es imposible solucionarlo ahora. Valeria miró alrededor. Mesas llenas, copas alzadas, parejas, familias, grupos de amigos. Nadie solo, nadie esperando. Sintió cómo las miradas comenzaban a posarse sobre ella, no por admiración, sino por curiosidad, por lástima, por ese placer silencioso que algunas personas sienten al ver caer a quien creen intocable. Era ridículo. Había negociado con ministros, enfrentado crisis multimillonarias, sobrevivido a traiciones empresariales. Y sin embargo, allí estaba, de pie, sin un lugar donde sentarse en Nochevieja. Por primera vez en años, no supo qué hacer. Pensó en irse. Pensó en su ático silencioso, en una copa de vino frente a una ventana enorme y una ciudad iluminada que no le pertenecía a nadie. Pensó en lo fácil que sería desaparecer sin que nadie lo notara. Sintió un nudo en la garganta que no combinaba con su imagen ni con su vida. Entonces ocurrió. Desde una mesa al fondo, un hombre se levantó. No llevaba traje, no llevaba reloj caro. Su camisa mostraba señales de trabajo duro, de manos que conocían el metal y el aceite. Junto a él, sentada en una silla demasiado grande para su cuerpo pequeño, había una niña con un vestido sencillo y una mirada despierta. El hombre levantó la mano y, sin decir una palabra, le hizo una seña clara, directa, honesta. Un gesto simple, un lugar vacío a su mesa. Valeria lo miró, desconcertada. Por un segundo pensó que no podía ser para ella. Miró detrás. No había nadie más. Volvió a mirarlo a los ojos. Él no apartó la mirada. No sonrió de forma condescendiente. No evaluó su ropa ni su estatus. Solo señaló la silla libre,
como si fuera lo más normal del mundo. El maître se inclinó hacia ella, incómodo, murmurando algo sobre encontrar otra solución, sobre no hacer una escena, sobre ese tipo de gente. Valeria lo escuchó, pero algo dentro de ella se encendió, una chispa antigua, una mezcla de cansancio y claridad. «Es suficiente», dijo con voz firme. Se dio la vuelta y caminó hacia aquella mesa, atravesando el restaurante bajo un silencio extraño, pesado. Sentía las miradas clavarse en su espalda, algunas incrédulas, otras críticas. A ella, por primera vez en mucho tiempo, no le importó. El hombre apartó la silla para ella con un gesto torpe pero sincero. La niña la observaba como si estuviera viendo a alguien salido de un cuento, sin juicio, sin expectativas. «Si quiere, puede sentarse», dijo él. «No es justo pasar esta noche sola». Valeria se sentó, y en ese instante, sin saberlo todavía, dejó atrás la vida que creía conocer. Si esta historia te está atrapando, apóyala con un like y suscríbete al canal. Lo que viene después cambiará por completo el rumbo de esta noche. Valeria tardó unos segundos en darse cuenta de que estaba respirando de otra manera. No era la respiración contenida de las salas de juntas, ni la calculada de las entrevistas, ni la tensa de los momentos de negociación. Era una respiración más lenta, casi torpe, como si su cuerpo no recordara cuándo había sido la última vez que no estaba en guardia. El hombre frente a ella se presentó con sencillez. Se llamaba Mateo. No añadió apellidos, cargos ni explicaciones. Simplemente Mateo. Señaló a la niña con una sonrisa suave y dijo que ella era Luna, su hija. La niña levantó la mano y saludó con una seriedad encantadora, como si aquel gesto tuviera una importancia enorme. Valeria respondió de la misma manera, sorprendida por lo natural que le salió. Nadie le preguntó quién era. Nadie le preguntó a qué se dedicaba. Nadie la miró como si tuviera que justificar su presencia allí. Esa ausencia de preguntas la descolocó más que el rechazo de minutos antes. Estaba acostumbrada a que la definieran por su nombre en los medios, por su fortuna, por su cargo. Allí, en esa mesa, era simplemente una mujer que se había quedado sin sitio. Mientras el camarero traía otra copa y ajustaba los cubiertos con un gesto tenso, Valeria sintió cómo el peso de los últimos años comenzaba a caerle encima. No de golpe, sino como una marea lenta e inevitable. Había crecido rodeada de comodidades, pero no de afecto. Desde pequeña aprendió que el amor se demostraba con resultados, con logros, con excelencia. Cada buena nota era un gesto de aprobación. Cada fracaso, una distancia mayor. Nunca hubo abrazos espontáneos ni conversaciones largas sin agenda. En su casa, el silencio era sinónimo de orden y la exigencia, de cariño. Se prometió a sí misma que nunca dependería de nadie, que no necesitaría a nadie, y cumplió esa promesa al pie de la letra. Estudió más que nadie, trabajó más que nadie, sacrificó más que nadie. Construyó una carrera impecable y una reputación intocable. Aprendió a no mostrarse vulnerable porque la vulnerabilidad, en su mundo, era una debilidad imperdonable. Pero esa noche, sentada frente a un hombre con manos marcadas por el trabajo y una niña que balanceaba las piernas sin tocar el suelo, entendió algo que llevaba años evitando. Había ganado todo, excepto aquello que no se puede comprar. Mateo hablaba con calma. Le explicó que había venido al restaurante solo para hacer feliz a su hija, que era una noche especial y quería que ella tuviera un recuerdo bonito. No hablaba de sacrificio ni de mérito. No buscaba admiración. Lo decía como quien explica algo evidente. Valeria lo escuchaba con una atención que no prestaba ni siquiera a los directivos más brillantes de su empresa, porque en su voz no había estrategia, no había intención oculta, solo verdad. Luna interrumpía de vez en cuando con preguntas inesperadas, comentarios inocentes,
observaciones que hacían sonreír incluso a Valeria, que no recordaba la última vez que había sonreído sin pensarlo antes. La niña le preguntó si trabajaba mucho. Valeria respondió que sí. Luna frunció el ceño y dijo que eso debía ser cansado. Valeria sintió un pinchazo en el pecho. Nadie se lo había dicho así jamás. A medida que avanzaba la noche, Valeria se permitió recordar cosas que había enterrado durante años. La primera vez que se quedó sola en casa, siendo aún muy joven, celebrando un ascenso con una copa de vino frente a una ciudad que no la conocía. Las relaciones que no prosperaron porque siempre había una reunión más importante, un viaje impostergable, una decisión crítica que tomar. Las promesas de más adelante que nunca llegaban. Se dio cuenta de que había pasado la vida rodeada de gente y, al mismo tiempo, completamente sola. Mateo no intentaba impresionarla, no hablaba de dinero, no hablaba de sueños grandiosos, hablaba de pequeños logros. Arreglar algo que parecía roto, llegar a casa a tiempo para cenar, escuchar a su hija contarle cómo había sido su día. Cosas diminutas que, de repente, parecían enormes. Valeria sintió una incomodidad extraña, como si alguien hubiera movido el suelo bajo sus pies. Todo aquello que siempre había considerado secundario se estaba volviendo esencial delante de ella. Y entonces, mientras las luces del restaurante se reflejaban en las copas y el murmullo de la noche crecía, Valeria se hizo una pregunta que llevaba años esquivando. ¿De qué sirve llegar tan alto si no hay nadie esperándote abajo? Ahora queremos leerte a ti. ¿Crees que el éxito profesional puede compensar la soledad personal? ¿O llega un momento en el que ninguna cantidad de dinero llena ese vacío? Escríbelo en los comentarios. Mateo había aprendido a hablar poco de sí mismo, no por misterio, sino por costumbre. La vida le había enseñado que no servía de nada adornar la realidad ni buscar compasión. Sin embargo, aquella noche, quizá porque Valeria escuchaba sin interrumpir, quizá porque Luna estaba tranquila a su lado, empezó a contar su historia con una honestidad que no solía permitirse. Nació en un barrio humilde, en una casa pequeña donde el dinero siempre faltaba, pero nunca la dignidad. Su padre trabajaba en lo que saliera, su madre limpiaba escaleras y oficinas ajenas. No hubo vacaciones ni regalos caros, pero sí cenas compartidas y risas cansadas al final del día. Cuando era adolescente, la vida le golpeó sin aviso. Un accidente absurdo se llevó a su padre, y con él la estabilidad de la familia. Mateo dejó los estudios sin dramatismos. No hubo discursos ni promesas. Simplemente entendió que alguien tenía que sostener lo que quedaba en pie. Trabajó donde pudo. Aprendió a usar herramientas antes que palabras complicadas. Descubrió que arreglar motores le daba algo que nunca había tenido: control. Un coche roto entraba al taller y, con paciencia y esfuerzo, salía funcionando. Era una lógica simple, directa, honesta, no como la vida. Con los años abrió su propio taller, no grande, no moderno, pero suyo. Cada pared estaba levantada con sacrificio, cada cliente ganado con trabajo limpio. No se hizo rico, tampoco lo buscó. Para él, llegar a casa con las manos sucias y la conciencia tranquila era suficiente. Entonces apareció la madre de Luna, una mujer luminosa, práctica, con una risa fácil que llenaba cualquier espacio. Construyeron una vida sencilla y sólida, no perfecta, pero real. Cuando la enfermedad llegó, llegó sin pedir permiso. Mateo recordó cada hospital, cada noche sin dormir, cada silencio incómodo. Recordó cómo tuvo que aprender a ser fuerte, sin entender por qué el mundo podía ser tan injusto. Valeria escuchaba sin bajar la mirada. No sentía pena, sentía respeto. Aquel hombre no hablaba desde la herida, sino desde la aceptación. No buscaba lástima. Contaba su vida como quien ha sobrevivido y sigue adelante. Luna apoyó la cabeza en el brazo de su padre. Él le acarició el pelo con un gesto automático, aprendido a base de noches largas y preguntas difíciles.
Valeria observó ese gesto y sintió algo que no supo nombrar. No era envidia, era una nostalgia profunda por algo que nunca había tenido. La noche avanzaba. Las conversaciones alrededor se volvían más ruidosas, más superficiales. Brindis, risas exageradas, promesas vacías de año nuevo. En aquella mesa, en cambio, el tiempo parecía moverse de otra manera, más lento, más real. Valeria habló de su trabajo solo cuando Mateo se lo preguntó, sin insistencia. Lo hizo sin títulos ni cifras. Dijo que tomaba decisiones importantes, que viajaba mucho, que su vida estaba llena de responsabilidades. Mateo asintió, sin impresionarse. No la interrumpió, no la idealizó, simplemente escuchó. Y por primera vez en años, Valeria no sintió la necesidad de justificarse. Cuando llegaron las uvas, Luna se despertó sobresaltada, emocionada por el ruido y la cuenta atrás. Mateo la ayudó a comérselas, riendo cuando se atragantaba con alguna. Valeria observó la escena con una sensación extraña de pertenencia, como si, sin darse cuenta, hubiera encontrado un lugar al que podía sentarse sin pedir permiso. Al sonar la última campanada, Mateo levantó su copa. No hizo un discurso elaborado. Solo dijo que esperaba que el nuevo año fuera amable con quienes intentaban hacer las cosas bien, incluso cuando nadie miraba. Valeria brindó con él, sintiendo que esas palabras tenían más peso que cualquier promesa corporativa que hubiera firmado jamás. Cuando se despidieron, intercambiaron números con una naturalidad que sorprendió a ambos. No hubo planes grandiosos, solo un «llámame cuando quieras», sincero. Valeria salió del restaurante sin sentir el frío de la noche. Caminó hacia su coche con una calma desconocida. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. Esa noche, al llegar a casa, no encendió el televisor. No revisó correos. Se sentó en el sofá en silencio, con una sonrisa leve, consciente de que algo había cambiado. No sabía qué, no sabía cómo, pero sabía que ya no era la misma mujer que había entrado sola a aquel restaurante. Y en otro punto de la ciudad, Mateo acostaba a Luna, que le preguntó si volverían a ver a Valeria. Él respondió que no lo sabía. Luna sonrió y dijo que le había caído bien, porque parecía triste pero buena. Mateo apagó la luz y se quedó un momento mirando el techo, con una sensación nueva en el pecho. No esperanza. Algo más sólido. Algo que no se atrevía aún a nombrar. Los días siguientes a aquella Nochevieja no fueron un torbellino romántico ni una sucesión de gestos grandilocuentes. Fueron, más bien, silencios largos, mensajes breves y pensamientos persistentes que aparecían en los momentos menos esperados. Valeria volvió al trabajo el 2 de enero como siempre. Reuniones encadenadas, decisiones urgentes, agendas cerradas con semanas de antelación. Todo seguía igual en apariencia, pero algo no encajaba. Por primera vez en años, su mente se distraía. En mitad de una presentación importante, pensó en la forma en que Mateo había apartado la silla para ella. En una llamada con inversores, recordó la risa de Luna contando cómo se atragantaba con las uvas. No era nostalgia, era una incomodidad nueva, como si su vida estuviera desalineada. 2 días después, sin pensarlo demasiado, escribió un mensaje corto, nada elaborado, nada estratégico, solo un «¿Cómo estáis?». Mateo tardó en responder. Cuando lo hizo, fue igual de simple. «Bien, Luna volvió al colegio hoy. Gracias por preguntar». Valeria sonrió frente a la pantalla del móvil como una adolescente, y esa sonrisa le resultó casi incómoda. Buscó excusas prácticas para volver a verlo. Su coche necesitaba una revisión. No era urgente. Podría haberla hecho en cualquier concesionario de lujo. Pero fue al taller de Mateo, un lugar pequeño, con olor a aceite y metal caliente, paredes desgastadas y calendarios viejos. Nada que ver con su mundo. Mateo se sorprendió al verla, pero no lo expresó. La saludó igual que a cualquier cliente, sin exageraciones, sin nervios. Valeria observó cómo trabajaba. La concentración, la paciencia.
la ausencia total de pose. Nadie allí sabía quién era ella, y eso, lejos de incomodarla, la alivió. Se quedó más tiempo del necesario. Habló con Luna, que hacía los deberes en una esquina del taller. Se manchó las manos ayudando a pasar herramientas. Rió, de verdad. Sin embargo, no todo era sencillo. Los amigos de Valeria empezaron a notar el cambio. Comentarios sutiles, preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Estás segura de lo que haces? No encaja con tu vida. Tienes mucho que perder. En una cena, uno de sus socios fue más directo. Le advirtió que su imagen podía verse afectada, que los mercados no entendían ese tipo de decisiones personales. Valeria lo escuchó en silencio, y por primera vez no sintió miedo. Sintió claridad. Mateo también enfrentó dudas. Su entorno no era cruel, pero sí realista. Su hermano le preguntó si no temía salir lastimado, si no era demasiado bonito para ser verdad. Mateo no supo qué responder. Él mismo se hacía esas preguntas por las noches. No se sentía menos que Valeria, pero sí consciente de la distancia entre sus mundos. No quería ser un error pasajero. No quería que Luna se encariñara con alguien que pudiera desaparecer. Valeria percibió esa distancia. No la ignoró. No la disfrazó. Una tarde, sentados en el taller ya cerrado, se lo dijo sin rodeos. Le habló de sus miedos, de su cansancio, de su necesidad de una vida más real. No prometió certezas, prometió honestidad. Mateo la escuchó, en silencio, como siempre, y decidió arriesgarse. La relación no fue perfecta. Hubo discusiones, hubo momentos de inseguridad. Hubo días en los que Valeria dudó de si podía realmente soltar el control. Días en los que Mateo temió no estar a la altura de alguien como ella. Pero cada duda se enfrentaba con palabras, no con huida, con tiempo, no con orgullo. Valeria empezó a cambiar cosas. Canceló viajes innecesarios. Delegó decisiones. Descubrió que el mundo no se derrumbaba si no estaba en todas partes. Mateo la vio transformarse poco a poco, no en alguien diferente, sino en alguien más presente, más humana. Una noche, mientras Luna dormía en el sofá entre dibujos y mantas, Valeria entendió que su vida anterior ya no le bastaba, no porque fuera mala, sino porque estaba incompleta. Miró a Mateo, cansado, auténtico, real, y supo que no quería volver atrás. No hubo promesas eternas esa noche, solo una certeza compartida. Estaban eligiéndose, y eso, para ambos, era suficiente por ahora. El tiempo hizo lo que mejor sabe hacer cuando se le deja trabajar sin resistencia. Colocó cada cosa en su sitio. No de golpe, no con fuegos artificiales, sino con una constancia silenciosa que solo se nota cuando miras atrás. Un año después de aquella Nochevieja, Valeria ya no vivía atrapada en la misma rutina que antes. Seguía siendo una mujer influyente, respetada, pero había dejado de ser prisionera de su propio cargo. Renunció a la dirección diaria de la empresa, algo que muchos consideraron una locura. Para ella fue un acto de supervivencia. Descubrió que el mundo seguía girando sin que ella lo controlara todo, y por primera vez, eso no le produjo ansiedad, sino alivio. Mateo continuó con su taller. No lo amplió, no lo convirtió en franquicia, no aceptó inversiones. Lo mantuvo tal como era, porque ahí estaba su vida. Valeria, a veces, se remangaba y lo ayudaba. No porque tuviera que demostrar nada, sino porque quería estar allí. Luna se acostumbró a verla como parte de su día a día, sin mitos ni pedestales. Para ella, Valeria era simplemente alguien que escuchaba, que estaba presente, que no miraba el reloj cada 5 minutos. La decisión de casarse no fue un evento social, fue una consecuencia natural. No hubo exclusivas ni titulares. Se casaron en el patio del taller, decorado con luces sencillas y flores elegidas por Luna. Valeria llevaba un vestido blanco sin firma reconocible. Mateo, un traje que no volvería a usar, pero que guardaría para siempre.
No hubo discursos largos ni promesas exageradas, solo miradas sinceras y una sensación compartida de haber llegado, por fin, al lugar correcto. Valeria entendió entonces algo que le había llevado décadas aprender. No había perdido nada al soltar el control, lo había ganado todo. Ganó mañanas sin prisas, cenas compartidas, silencios cómodos. Ganó una familia, algo que nunca había tenido, algo que jamás habría conseguido firmando contratos ni cerrando acuerdos. Cada Nochevieja, sin falta, regresaban al mismo restaurante. No por nostalgia, sino por gratitud. El maître seguía allí, siempre correcto, siempre distante. Valeria lo saludaba con educación y dejaba una propina generosa, no como venganza ni superioridad, sino como recordatorio silencioso de que nadie sabe quién necesita un gesto de humanidad. Luna creció escuchando la historia de aquella noche. La contaba a su manera, diciendo que su papá se levantó porque nadie debía estar solo en Año Nuevo. Valeria escuchaba esa versión con una sonrisa suave. Sabía que, en esencia, era la verdad. Años después, cuando alguien le preguntaba a Valeria qué había cambiado su vida, no hablaba de cifras ni de éxitos. Hablaba de una silla vacía, de un gesto simple, de un hombre que no le preguntó quién era, sino si quería sentarse. Porque la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en quién se levantó cuando ella no tenía dónde quedarse. Si esta historia te ha recordado que el amor y la humanidad pueden aparecer en el momento menos esperado, apóyala con un like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que cambian destinos.